Pues la Corte Constitucional tumba la pena perpetua para violadores de niños, pues con una votación 6-3 declaró inconstitucional la posibilidad de aplicar la pena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. En este sentido, tumbó el acto legislativo 01 del 2020, que aprobó la cadena perpetua revisable a los 25 años, lo cual no solo fue una propuesta de campaña del presidente Iván Duque, sino una iniciativa histórica, objeto de un fuerte debate judicial y político, pues en su primera sesión de discusión al respecto, la sala plena apoyó la ponencia presentada por la magistrada Cristina Prado, que considera que la pena perpetua para los violadores y asesinos de niños viola el principio de la dignidad humana, que es un elemento fundante de la Constitución de 1991. Pues en esta ponencia fue aprobada con los votos positivos de Prado, José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajado y Jorge Ibáñez. En contra votaron Antonio José Lizarazo, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Pues un poquito de la ponencia que presentó la magistrada es, abro comillas, el Congreso de la República transgredió su poder de reformar al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues en efecto un eje definitorio de la Carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y en consecuencia sustituyó la Constitución de 1991. Pues esto fue un poquito de la ponencia que hizo la magistrada Cristina Prado. Pues en toda esta polémica que se generó después de esta noticia, se ha visto muchos comentarios sobre Gilma Jiménez, que fue una trabajadora social y política colombiana, miembro del Partido Verde, quien desempeñó como concejal de Bogotá entre el 2004 y el 2010 y fue senadora de la República desde el 2010 hasta su muerte. Pero para ti, Esteban, ¿quién es Gilma Jiménez y qué hizo por Colombia más de ser una política o un miembro del Partido Verde? Listo, Isa, como tú dices, es una senadora, pero también es una mujer que llegó a luchar de manera inalcanzable para poder conseguir mediante un referendo la modificación de lo que es la Constitución. Podemos decir que también buscaba la modificación de la Constitución política con el propósito de tener la norma para poderla llevar a prisión perpetua. Esta era principalmente su ley, a lo que pues llevó a atentar contra la vida o la integridad de los niños. Esto hacía que en su momento pues no se lograra, pero porque el proyecto se hundió de una manera tan radical que lo que hizo fue buscar como la Cámara de Representantes y de esta manera llegó a soñar que iba a cambiar ciertas cosas que el partido en algún momento no habían hecho. Ella soñaba con cambiar la historia y el dolor de la impunidad, llegando a buscar el padecimiento de muchos niños del país. Repetía frecuentemente que los niños son sagrados, pero también que quien se metiera con ellos debía pagar. En este caso hablamos de los violadores y de todas aquellas personas que han llegado a buscar como involucrar ciertas cosas o agresiones contra niños. Esta ley no sería la realidad si su hija, Joana Jiménez, no hubiese tomado la decisión de continuar con su proyecto. Hoy en día podemos ver que la causa de que esta mujer llegara a crear esta ley, pues se pudiera llegar a dar como un anhelo a partir de su madre. Fue así como buscó la manera pues, de que el gobierno volviera a presentar el proyecto y se diera hasta que pues, lo aprobaran en un acto de legislación, en donde se convierte principalmente en una reforma constitucional. Sí, Andrés, y este proyecto, como ya lo mencionó Isa, fue de la campaña política del mandatario actual, Duque. El Congreso fue quien aprobó esta ley, la ley Gilman Jiménez. La Corte Constitucional fue la que la tumbó. Los que más se alegraron al respecto de que tumbaran esta ley fueron todos los santistas o todas las personas que hacen parte de los acuerdos de La Habana o que están en su 100% de acuerdo en su totalidad a los acuerdos de La Habana. También las personas que fueron o que estuvieron de acuerdo con que esta ley fuese ejecutada en el país, obviamente fue toda la derecha del presidente Duque y la hija
que ya mencionó Andrés, de Gilma Jiménez, quien fue pues partidaria de esta ley. Cabe resaltar, y es importante que se vea desde este punto de vista, que las personas que estuvieron de acuerdo con que esta ley fuese tumbada son aquellas que están ahorita sentadas en sus curules, tienen sus propias curules, y además de eso sí tienen su propia justicia o su propio tribunal de justicia. Es importante que se vea desde ese punto de vista porque la ley no solo fue para los violadores de niños, sino que también para las personas que cometen asesinatos de lesa humanidad como son estos. Es importante entender que se pudo reformar la Constitución y poner ciertos parámetros para estas personas que, como ya se dijo hace un momento, son personas que cometieron asesinatos y que no han pagado ni siquiera un solo día de cárcel. Es importante que veamos desde dónde la Corte Constitucional está teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y no solo de los victimarios. No sé, David, desde el punto de vista de la Corte Constitucional, ¿qué piensa y qué puede señalar? Claro que sí, pues primero que todo, muy buenas tardes, compañeros. Es interesante todo lo que dicen, todo lo que expresan, pero pues hay que tener en cuenta que todo país siempre se rige por una constitución. El nuestro es por la Constitución Política de Colombia de 1991. Ahora, ¿por qué se tomó la ley Gilma Jiménez? Bueno, pues según expertos, abogados penalistas, dijeron que estaba muy mal redactada y que es anticonstitucional, porque por más que uno quiera llevar a los violadores, secuestradores de niños y asesinos a las cárceles, no pueden pasar por encima de la Carta Política de Colombia, tampoco pueden pasar por encima de los derechos humanos de los presos, personas detenidas, y que no pueden violar los principios fundamentales del derecho penal colombiano. Por eso mismo la ley no se pudo aprobar, por eso mismo la Corte Constitucional decidió tumbar la ley Gilma Jiménez. Ahora, antes de que surgiera todo este dilema, este debate tan contradictorio que está teniendo Colombia, hubo un pequeño momento en donde dijeron, bueno, entonces significa que los violadores que vengan de hoy en adelante, después del 6 de julio del 2021, que fue el día en donde se, donde se promulgó la ley, entonces quedarían bajo el yugo de esta ley y los anteriores no, pues en ese caso sí tienen razón, pues porque precisamente la Corte Constitucional y el Código Penal decía que la legalidad, que en legalidad nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley penal. Por eso mismo no se estaba contemplando la idea de que violadores que no hayan sido como abrazados por la ley Gilma Jiménez no pudieran pagar cadena perpetua. Bueno, ya con esto le doy mi paso a compañero Sergio, ¿cómo estás? Para que por favor nos dé como un breve final, pues para ya acabar con esto. Muchas gracias. Gracias, Alejo, por introducirme a la reunión. Como conclusión, quisiera agregar que este es un tema muy complicado de manejar, pues estamos hablando de diferentes aspectos sociales, que sería la ley, la moral y también el respeto a la vida de las personas y más de los jóvenes, que son el futuro de nuestro país precisamente. Entonces, hay varios aspectos, como ya dije, desde los que se le puede analizar, que vendrían a ser el político, social, la ley también está ahí jugando un papel importante, la moral, entre otros. Me gustaría decir los que acabo de mencionar de manera rápida, explicarme por qué. El aspecto político, pues desde toda la política del país es que se manejan este tipo de leyes y se eliminan, se agregan, se modifican según cómo se piense para buscar el bien común, ¿no? Pero en este caso, las personas que están de acuerdo y en desacuerdo en la política seguramente van a entrar en un futuro, en un debate muy fuerte entre si estuvo bien o estuvo mal haber eliminado esta ley que protegía, que buscaba proteger a los niños. Y los resultados se verán según
las cifras y los casos que vayan surgiendo a lo largo de los meses respecto a violaciones, suena muy feo, pero hay que decirlo así, respecto a violaciones, asesinatos, a adolescentes y niños, y qué pasa con las personas que cometen este tipo de delitos. Ya nos daremos cuenta. Colombia también es un país muy influenciado por el aspecto de la religión, entonces la moral religiosa también juega un papel muy importante por el lado conservador más que todo. Entonces iremos viendo si se generan protestas, quizá si las personas que vayan ingresando a la política pueden reformar esta ley para que sea de pronto más adecuada para cumplir con una media y que una mayor cantidad de personas estén de acuerdo con que exista la ley y que se castigue a los violadores, pero que también se busque proteger a los infantes, que es la intención mayor. Así que para quienes están viendo esta charla, a nombre de todos, hablo por todos, los invitamos a que ustedes se informen de más y hagan una reflexión al respecto, que tomen una posición, una postura respecto a este tema y que esto ayude a generar una política más fuerte y seguramente varíe más el pensamiento de las personas, porque como ya dije, es un tema muy complejo. Gracias, eso sería todo.